Pues vamos a leer la palabra de Dios, a meditar en ella y aprender un poquito de ella. Hemos estado viendo el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo 5. Hemos ido viendo parte por parte del sermón y todo lo que el Señor Jesucristo ha enseñado a través de esas palabras. Lo vamos viendo parte por parte, fracción por fracción, para entender el pensamiento del Señor Jesús, porque esta de hecho es una predicación de Él, una predicación larga que abarca 3 capítulos. Y bueno, Él comenzó su sermón diciendo las bienaventuranzas, todo lo que necesita una persona que cree en Cristo, en sus características, para ser completamente feliz. Y vimos que eran características pues especiales, no como las del mundo. ¿Se acuerdan? Los pobres de espíritu, los que lloran, los pacificadores, los que buscan la justicia. Esas personas en Dios son completamente felices, son bienaventuradas. Y después nos enseñó para qué, el propósito. Porque dice el Señor, es que ustedes necesitan tener estas características porque ustedes son sal y son luz. Como sal y como luz, su propósito es conservar la moral, la ley moral de Dios, y alumbrar a todas las demás personas en lo que Dios quiere que hagan. Y la parte de hoy, lo que nos toca ver hoy es Mateo 5, 17 al 20. Y le voy a dar lectura, es Mateo 5, 17 al 20. Se titula, como lo ha titulado aquí en la Biblia, Jesús y la ley. Entonces voy a leer Mateo 5, 17 al 20. Dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias porque tú hablas a nuestros corazones a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú utilices mi conocimiento, el conocimiento que tú has puesto en mí, también la palabra que tú has dado a mí, y que utilices mi voz y mi boca, Señor, para poder entregar el mensaje que tú quieres que sea entregado. Asimismo, que tu Espíritu hable al corazón de cada uno de mis hermanos, de quienes estamos aquí presentes, para que sea tu palabra la que nos transforme y nos haga vivirla cada vez más, aplicarla y así crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Y también recibir las bendiciones que el conocimiento y vivir tu palabra traen a nuestras vidas. Bendice a cada uno de nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este pasaje es un poquito, se tiene que explicar y se tiene que entender, porque esto de la ley y de abrogar y de escribas y de fariseos, a lo mejor lo hemos escuchado alguna vez, pero vamos a entender bien realmente de qué se trata. Permítame ilustrárselos un poquito de la siguiente manera. Yo soy maestro de profesión, doy clases en secundaria. Cuando me ha tocado dar clases en primaria, a mí me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque la mente de un niño de primaria necesita orden, necesita una cierta disciplina, necesita acostumbrarse a seguir instrucciones, necesita acostumbrarse a comprender las cosas para seguirlas y tener un comportamiento adecuado. ¿Por qué me cuesta trabajo? Porque yo estoy acostumbrado a hablar con chicos de secundaria, que ya no necesitan tanto ese orden. ¿A qué tipo de orden me refiero? Por ejemplo, al niño de primaria hay que decirle, utiliza color rojo para las letras mayúsculas. Utiliza el color negro para las letras minúsculas. Pon todo el título en mayúsculas y en rojo. Y todavía los niños más chiquitos de primaria, los de primero, hay que ponerles en el pizarrón como un cuaderno y ponerles XX y marcarlo en sus cuadernitos. XX, espacio, XX, espacio. Aquí debes escribir, en el espacio no escribes, y se les tiene que ir dando todas esas instrucciones. Asimismo, a los chiquitos de primaria se les dice, tienes que pedir permiso para ir al baño. Levanta tu mano si quieres pedir, si quieres participar, levanta la mano. Si entra el maestro, si entra alguien mayor que tú, tienes que levantarte de tu asiento y decir buenos días.
Incluso hasta se, ¿no? Buenos días, antes decían querido profesor. Y era así como un canto, ¿no? Hay una letanía que decían, buenos días, querido profesor. Y el profesor decía, buenos días. Se vuelve tan constante, que lo hacen los niños ya por naturaleza, por hábito, y mecánicamente lo aprenden. ¿Estamos de acuerdo? O el lunes en honores a la bandera. ¿Se acuerdan de eso cuando estaban en la escuela? Distancia por tiempo, 1, 2, 3. Ya todos se lo sabían. Y el juramento a la bandera, bandera de México, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hacemos por hábito, por disciplina, por orden. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar el mensaje de los honores a la bandera? Lo que dice cada parte de la letanía, el por qué se levantan y dicen buenos días, querido profesor. ¿Qué significa cada palabra de lo que dicen? Esto viene más adelante, cuando el niño ya no es niño y su mente ya se desarrolló más. Y ahora tiene la capacidad de comprenderlo, de saber lo que dice. Y me decía un chico de secundaria, ¿por qué dice los honores a la bandera de nuestros padres y nuestros hermanos? Mis papás ni les importa, mis hermanos menos. ¿No? ¿Por qué tengo que levantar la mano hacia allá cuando estamos en honores a la bandera? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué no le puedo decir buen día, teacher, en vez de buenos días, querido profesor? Ya empiezan a cuestionar cosas. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que Dios, siendo el maestro de maestros, trabajó a través de toda la historia con nosotros, humanos, de una manera similar, dando primero instrucciones, leyes, algo que se tenía que seguir por orden, por propósito, para después cumplirlo y después que lo pudiéramos entender. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios da a través de su pueblo, el pueblo de Israel, las leyes para dar ese orden, ese propósito como los niños? Ellos empiezan a recibir las leyes y las empiezan a seguir. Y la ley de Dios era muy justa, ¿sí? Son 613 leyes que están registrados entre el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio. 613 leyes, de las cuales 365 leyes son negativas, es decir, no harás esto, no harás lo otro, no harás lo otro, no lo harás lo otro. Los sabios de Israel dicen, es una por día. 365 leyes negativas y 248 leyes positivas. Si haz esto, si haz lo otro, compórtate de esta manera, compórtate de otra manera. Son 613 leyes que están registradas aquí en la Biblia para el pueblo de Israel y en general. De todas esas leyes, los más sabios del pueblo de Israel se dedicaron a estudiarlas, a escudriñarlas, y aquí pasó algo que sigue pasando. Cuando se nos pone o se nos impone una ley, nosotros la recibimos y si no nos gusta, le sacamos justificaciones. Y sacamos más leyes para cumplir lo chiquito y no cumplir lo grande. Por ejemplo, una de las leyes de las más importantes que existían era respetarás el día del Shabbat, el sábado para el pueblo de Israel, el día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el 7º día vas a descansar y no harás trabajo alguno. Entonces los que estudiaban la Biblia decían, ok, pero hay que definir qué es trabajo. Hasta dónde es trabajo y hasta dónde no es trabajo. Y se pusieron a hacer una sarta de reglas y reglas y mini reglas. Y entonces dijeron, bueno, es que trabajo implica hasta cargar algo. Pero vamos a poner límites. Entonces una persona, un hombre, podía cargar hasta cierto peso. No más de eso. Una persona podía salir de su hogar, pero no podía rebasar ciertos metros. Porque entonces ya estaba haciendo algo más de trabajo. Entonces se dedicaron a hacer tantas subleyes que tenían ya miles y miles de leyes. Y trataban de guardar esas miles y miles de leyes y olvidaron la esencia. Entonces decían, por ejemplo, había una que si un sastre, una persona que se dedicaba a tejer, salía de su casa con una aguja de su profesión, de su oficio, en su ropa, ya estaba transgrediendo la ley porque ya estaba llevando algo de su trabajo. Había una ley para los que se dedicaban a curar,
Y decías que si es sábado no puedes curar a nadie. ¿Por qué? Puedes, por ejemplo, se cae alguien, se corta y empieza a sangrar. La ley de los fariseos decía, puedes detener la herida para que no se muera, pero no puedes curarla. Porque curarla ya implica trabajo y ya estás transgrediendo la ley. ¿Qué les parece esa ley? Es un poco hasta ridícula. Y en algunos momentos hasta simpática llegaba a ser. Por ejemplo, no te puedes arreglar el cabello, no te puedes bañar, no te puedes asear, porque implicaba cargar, implicaba más el peso. Entonces se dedicaban a ver todas estas cosas tan pequeñas que olvidaron la esencia de lo que Dios quería decir con guarden el sábado. Cuando llega Jesús y empieza a hablar, Él está hablando con gente que está acostumbrada a todas estas leyes. Cuando les dice las bienaventuranzas y les dice ustedes son la sal y la luz, en la mente de los que estaban escuchando era, a ver, nos está diciendo que la ley no sirve, pero en la mente de ellos pensaban en sus tradiciones, en sus leyes, en lo que habían aprendido por generaciones, por sus familias. Y Dios les dice, Jesús les dice, no piensen, les dice, el versículo 17, no piensen que vine aquí para quitar la ley. Vine aquí para cumplirla, para enseñarles lo que sí es y también lo que no es la ley. Ahora, esto es para los judíos, pero ¿aplica para nosotros? Claro que aplica para nosotros, porque ¿cuántas veces, o más bien cuánto tiempo hemos vivido basados en tradiciones, en leyes que no tienen que ver con Dios, basados en ritualismos, en costumbres, en cosas que les dan más peso a la gente a lo que Dios realmente quiere que hagamos? ¿Cuántas veces yo recuerdo cuando era niño y bueno, nací en una familia dentro de la religión católica y me decían, no te puedes bañar en Viernes Santo? No sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero a mí me decían eso. No te puedes bañar en Viernes Santo. O el miércoles de ceniza. Nunca íbamos a misa los domingos, pero el miércoles de ceniza teníamos que ir a que nos pusieran una cruz de ceniza que quién sabe qué significaba. Pero si no íbamos era el peor de los pecados. Pero todo eso era una costumbre, una tradición. ¿Qué pasa cuando leemos realmente la palabra de Dios? Entendemos que no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver con lo que Dios quiere de nosotros. Algo similar es lo que les estaba pasando a esta gente a la que Jesús les habla. Y es que tendemos mucho al ritualismo, tendemos mucho a las tradiciones. Incluso en comunidades cristianas le dan más peso a que si lleva una corbata o no lleva una corbata, un traje o no un traje. Y eso no tiene nada que ver. Es lo último. ¿Qué es lo que realmente dice el Señor? Él dice, no piensen que vengo a quitar la ley. Vengo para cumplirla. Otra forma de ilustrarlo es, Dios formó como un cuenco, ¿sí?, para poner ahí a los que iban a ser sus hijos, a su pueblo. Vamos a ponerlo así. Imagínense que un alfarero hace un cuenco y le está dando forma y le pone y lo calafatea y lo pinta y le da toda la forma, todo. Ese cuenco jamás se va a destruir porque está hecho para algo. Ahora lo que viene a hacer Jesús es llenarlo. Ahora sí se cumple. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Entonces, esa es la importancia de la ley, pero tenemos que entender para qué eran esos 613 mandatos que estaban ahí. Y no caer en lo mismo que cayeron estos fariseos, de sacar justificaciones y leyes de la ley, de la ley, de la ley, hasta que se volvió algo ridículo e imposible de hacer. Y que no tenía que ver porque en alguna ocasión el Señor Jesús sanó a alguien en sábado. Una persona que tenía su mano así, dice, es la mano seca, una enfermedad antigua. Y llegó el Señor Jesús y le sanó la mano y lo vieron los fariseos y lo criticaron. Le dice, ¿cómo es posible que estás sanando en sábado? Y él dice, pues es que es más importante guardar un ritual o salvarle a esta persona. ¿Qué es más importante? Pues obviamente la salud de la persona, no el guardar el sábado, no el ritual.
Pero a veces actuamos así hasta los detalles más pequeños. Somos más ritualistas y tradicionalistas que ver bien de lo que se trata, lo que nos pide Dios. Entonces, esta es la importancia. Y ahora, no significa que esa ley, porque dijo el Señor Jesús, no vengo a quitarla. Y dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Esta es una traducción al español para entender que es la letra más pequeña del abecedario, la jota, o la tilde, la expresión gráfica más pequeñita. En el original en griego dice una iota, o un acento, que es la letra más pequeña. Y si lo leemos, a veces hay algunas traducciones en el idioma más antiguo, que era el arameo y el hebreo, dice una iot. Y esa tiene implicación muy fuerte, que el iot es una letra del alefato hebreo. Y su significado es la primera letra para dar el nombre de Dios. En hebreo, Yod, Heh, Vav, Hei. La primera letra es Yod. Y es una cosita así, como una escuadra chiquitita que se pone arriba. Ese es el Yod. Entonces dirían, ni una Yod va a borrarse. El principio del nombre de Dios no se puede borrar. ¿Se dan cuenta de la implicación? Puede ser muy pequeño, pero es el principio del nombre de Dios. Y no se puede quitar jamás. Dice, no va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y ahora esa parte es importante. Porque hay leyes que estaban en el Antiguo Testamento, que es la parte anterior, que tenían que ver, estaba dividida en la ley moral, en la ley judicial, ¿sí? Y en la ley de convivencia social. Entonces la ley moral tenía que ver con pues, los principios morales, la ética. La ley judicial ya era pues, las condenas que merecían pues, por crímenes y delitos. Y la ley social, que también tenía sus subdivisiones en salud y demás, pues era de convivencia, ¿no? Social. O sea, la ley del pueblo de Israel estaba bien definida. Hay leyes que se cumplieron en Cristo. Por ejemplo, antes se hacían sacrificios y está por mandato, se tenían que hacer sacrificios y está dicho hasta cómo, de qué forma se tenía que matar al animal, dónde se debería derramar la sangre del animal, y todo eso era enviado por Dios. Y dirían, bueno, si se tiene que cumplir la ley, pues tendríamos que hacer eso. O la circuncisión, por ejemplo, que son leyes, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y por qué no lo hacemos? Porque Jesús lo cumplió. En cierta forma, los sacrificios que hacían antes el pueblo de Israel tenían un propósito y era la sangre de un animal inocente pagaba el pecado, incluso de los sacerdotes, que eran los que hacían este tipo de rituales. El sacerdote tenía que sacrificar un animal antes de poder impartir la palabra. ¿Por qué? Que tenía que ser perdonado de pecados. Tenía que estar puro. Ese era el propósito de la ley. Pero Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se sacrificó una vez y para siempre. Entonces ya no es necesario que se maten animalitos, porque la sangre del Señor Jesucristo cubre todo pecado. Y aquel que cree en Él ya está cubierto de eso. Ya ha sido justificado. Entonces ya no es necesario esa ley, pero sigue existiendo. ¿Sí me explico? Sigue existiendo, pero ahora en Cristo. Por eso Él dice, yo vine a cumplirla. No vine a quitarla, vine a cumplirla. Entonces, la ley sigue ahí. Ahora, para purificarnos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Que Él dio su vida y derramó su sangre para que nosotros fuéramos salvos. Y ahí se cumple esa ley. Hay otro tipo de leyes, por ejemplo, lo que les decía de la circuncisión. El apóstol Pablo después dice, bueno, es que la circuncisión tenía un propósito, hacernos especiales, santos, separados, para tener un pacto con Dios. Sí, era algo muy especial y muy sagrado. Pero la circuncisión ahora viene al corazón, decía el apóstol Pablo. Porque nos quitamos de todo lo impuro, pero en el corazón, de forma espiritual. Aquel que se entrega a Dios tiene un pacto nuevo, no como el pacto de Abraham, que era la circuncisión, sino ahora es un pacto nuevo en Jesús. Y en Jesús entonces somos circuncidados, pero del corazón. Y tenemos esa misma relación con Dios. La ley sigue vigente, pero se cumplió en Jesús. Y así con todas las leyes que
Hay estudios y estudios que podemos ver cómo Jesús cumple cada una de esas 613 leyes. Y siguen vigentes. Y algunas no se tienen que llevar a cabo porque fueron hechas en el tiempo de Jesús. Algunas otras sí. Por ejemplo, el diezmo. El pueblo de Israel tenía leyes específicas para diezmar y era un sistema tributario. Y no nada más diezmaban, daban primicias y además daban ofrendas. La primicia era todo lo que cosechaban en la primera estación. Todo iba para el templo. Y luego, conforme pasaban los meses y las cosechas, el 10% de todo lo que obtenían iba para el templo. Y aparte, lo que quisieran ofrendar. Pero ese era un sistema tributario para el pueblo de Israel. En Cristo es todavía más, porque el Señor Jesús dice que ofrendamos de corazón. Ya no se necesita el sistema tributario, porque ya no somos un país, pero sí somos un pueblo y sí somos la iglesia. Se necesita una ofrenda, y es de corazón, no impuesta, de corazón. Ahí es donde está vigente todavía. Eso es lo que dice el Señor Jesús. No va a pasar. La palabra y la ley siguen vigentes y no se pueden quitar, pero el Señor Jesús las cumplió. Ahora viene el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí hay una instrucción que nos da una implicación mayor. Todo aquel que cree en Cristo es salvo. Es decir, regresa al Padre. Tiene salvación y no se puede perder la salvación. Todo aquel que cree en Cristo tiene salvación. Y el sacrificio de Jesús es válido cada que una persona cree y entrega su corazón al Señor. Pero luego viene algo más. ¿Cómo nos comportamos? ¿Y qué hacemos con la salvación que el Señor nos da? También nos dice en la palabra que cuando estemos delante de Él, Él nos va a pedir cuentas. Y las cuentas se las va a pedir, de hecho, a los que creyeron en Él. Porque los que no creyeron en Él ya están condenados. En Juan 3:19 dice, porque los que no han creído ya han sido condenados. Ya se dictó un juicio sobre ellos. Pero los que creen, entonces ellos vienen al reino y a ellos se les va a pedir, ¿qué hiciste con la salvación que te di? ¿Qué hiciste con todos los mandatos? Si eres salvo, pero dentro de tu salvación y dentro del reino, tienes o mayor o menor recompensa. Que la palabra nos dice, de cualquier forma, todas estas recompensas o coronas, las llama en el libro de Apocalipsis, las vamos a entregar delante del Señor. Pero sí hace una cierta diferencia en cuanto a cómo vivimos bajo la salvación que Él nos dio. Y aquí nos dice el Señor, si lo enseñas mínimo, así es tu recompensa. Si lo quebrantas, así es tu recompensa. Pero si lo enseñas bien y si lo vives, así también serás recompensado. Esas son promesas, pero para la vida eterna. Entonces ahí tendríamos que hacer la reflexión, bueno, ¿cómo quiero estar en el paraíso? ¿Que me vea el Señor Jesús a lo lejos o estar más cerca de Él? Por decirlo de alguna manera. Eso viene de mí, de mi mente. Con mayor recompensa o con menor recompensa, como lo dice aquí. Eso tiene que ver con cómo voy a vivir bajo los estatutos del Señor. Pero entonces me surge la pregunta, ¿me tengo que aprender las 613 leyes? ¿Tengo que vivirlas y seguirlas? Tendríamos que estar celebrando Shavuot, las fiestas de los judíos. Tendríamos que celebrar Yom Kippur y Pesach, todas las fiestas de los judíos. Fíjense lo que dice después el Señor. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya me la puso más difícil ese mi Señor Jesús. O sea, tengo que ser mayor que un fariseo y un escriba. ¿Qué era un fariseo y un escriba? Los doctores de la ley. Los que estudiaban las leyes y las escribían. El fariseo era el que se dedicaba a estudiar, el escriba era el que la redactaba y la pasaba y la copiaba. Imagínense los sabios que eran ellos.
Vamos a ponerlo en la actualidad, teólogos, pastores y teólogos. Y dice aquí el Señor, pues tienes que ser más justo que ellos. Ay, caray. Aquí es donde lo que decía mi hermano Sergio cabe. Es vivir esa palabra. A eso se refiere. Que sea más allá que solo conocimiento y escritura. Que se viva. Y si lo vamos a ver con los próximos mensajes, va a explicar el Señor Jesús, si se dan cuenta en su Biblia, si la tienen por ahí abierta, lo siguiente que va a explicar el Señor Jesús es la ira, el odio, el adulterio, el divorcio, los juramentos. Va a empezar a meterse con la ley. Y va a empezar a decir de qué se trata verdaderamente esa ley. Y va a empezar a decirles, lo vamos a ver en los siguientes mensajes, pero como adelanto, les va a empezar a decir, a ver, la ley dice que no puedes tener a la mujer de tu prójimo. Pero yo te digo que si la deseas con la mente, ya pecaste. Porque la ley no tiene que ver con el acto externo, sino con lo que está interno. Con el corazón. Aquí va a decir, a ver, la ley te dice que no puedes matar. Pero yo te digo que si le hablas mal a tu hermano y lo insultas, ya lo mataste. Porque no tiene que ver con el acto externo, tiene que ver con el corazón. Entonces, eso es lo que está explicando. De hecho, es lo que hace el Señor Jesús, explicar qué significa que nuestra justicia sea mayor que la de escribas y fariseos. Que no es externo, que no tiene que ver con ponerme ropas bonitas, que no tiene que ver con escribir bonito y copiar muchas veces la Biblia, o enseñarla y aprenderme la memoria, que tiene que ver con que realmente haya un cambio interno en el corazón, en la mente y en la práctica. Que de eso se trataba desde un principio la ley. Que el Señor Jesús la cumple y nosotros tenemos que, dice ahí, tienen que ir más allá. Su justicia tiene que ser como la del Señor Jesús, procurando imitarle a Jesús. No ser sepulcros blanqueados, como él le decía a los fariseos. Que ustedes son sepulcros blanqueados, porque se saben toda la ley de memoria. Se ven bonitos por fuera, pero su corazón está por dentro, son lo peor. Debe ser interno. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el Señor Jesús? Y me gusta mucho este pasaje, porque sí tiene que ver con nosotros. ¿Cuántas veces yo me acuerdo de mis tíos, uno de mis tíos que tenía un problema de alcoholismo muy fuerte, y decía, voy a jurar. Y se iba a jurar a la iglesia. Y ya traía al sacerdote y hacía un ritualillo por ahí, y juraba, ya no voy a tomar 6 meses. Pero resulta que se atravesaban los 15 años de la prima en esos 6 meses. Voy a pedir permiso. A mí me daba risa, y era yo niño y decía, pues ¿cuál juramento, no? Nada más lo está haciendo. Y realmente sí. Todo era externo, como si realmente llevaran la religión. Alguna vez les platiqué aquí a Sergio, no sé si estaban también ustedes, que una vez me subí a un taxi y me incomodó mucho la conversación del taxista. Porque primero me estaba hablando, traía ahí su rosario y todo, y me estaba hablando de los 10 mandamientos y de la Virgen y de todo lo que creía, ¿no? Lo que traía en sus imágenes ahí. Y después me empezó a hablar de mujeres y de cómo se llevaba y cómo engañaba a su esposa. Y empezó a hablar de una manera tan vulgar y soez acerca de las mujeres, que le dije, nada más en su conversación ya se llevó como 6 mandamientos. Y se enojó y me bajó. Pero es que es por fuera. O sea, primero me habla de todos los mandamientos y de todo lo tradición y de lo demás. Pero su corazón estaba haciendo, ni siquiera se acordó de que el mandamiento ahí decía, no adulterarás, no fornicarás, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor Jesús dice, es que no es externo, es interno. Yo vine a cumplir, y todo aquel que cree en Cristo está justificado por ese cumplimiento. Y todo aquel que cree en Cristo también tenemos la responsabilidad de preservar, que es lo que acaba de decir el Señor Jesús en este mensaje, de preservar esa ley moral. Por eso sí la tenemos que saber, y sí tenemos una responsabilidad, pero no tiene que ver con la parte externa. Obedecemos a Dios
por amor a Dios. Obedecemos a Dios porque el Espíritu de Dios transforma nuestro ser y nos va cambiando a través de su palabra. Y no debe ser hipócrita. Es algo constante. Es un proceso que debe de ir cambiando nuestra personalidad, nuestro corazón, nuestros actos. Y así somos sal y somos luz. Es lo que se dan cuenta que es lo que nos va explicando el Señor. Son bienaventurados si tienen estas características. Y su propósito es ser sal y luz, preservar la ley moral y alumbrar a los demás. Por eso tienen que saber lo que realmente significa la ley. Yo no la vine a quitar, dice el Señor Jesús, la vine a cumplir, para que en mí ustedes también lo sean. Y déjense de religiosidades y de rituales. No se trata de eso, es el corazón. Y en mí, dice el Señor Jesús, lo pueden hacer. Y su justicia tiene que ser mayor que la de aquellos que nada más hablan y dicen palabrería y se ven bonitos. Su justicia debe ser mayor. ¿Por qué? Porque está el Señor Jesús en ustedes. Y después va a explicar todos estos asuntos que vamos a ir viéndolos en nuestras próximas predicaciones. Entonces, la reflexión para nosotros el día de hoy es esta. Tenemos que estudiar la palabra y también tenemos que aprender a que es un proceso, a que vamos poco a poco y lo que el Señor nos va enseñando, vivirlo. Y evitar la religiosidad y evitar el ritualismo. Comportarnos conforme las leyes morales del Señor. Entender las cosas para saber cuál era la esencia de que el Señor nuestro Dios pedía en su ley. Para poder vivirla. Ahora sí, todo lo que leamos y aprendamos de la Biblia, hay que vivirlo. Aunque no nos sepamos todas las 613 leyes, pero hay que vivir las 10 que nos aprendemos, las 5 que nos aprendemos, y seguir, y seguir, y seguir, y seguir, conforme todo lo que nos dice, y entender cuál es la esencia moral, como que nos da las características de hijos de Dios, para quienes creemos en el Señor. Obviamente lo primero que hay que hacer es entregar nuestro corazón, nuestra mente, reconocer que hemos pecado y que el Señor ha limpiado nuestros pecados y que el Señor nos ha salvado, para después todo lo demás. Si tenemos salvación, entonces tenemos esta responsabilidad, pero lo primero es buscar la salvación. Que el Señor Jesús llegue a nuestro corazón primero y a nuestra vida, y todo se va a transformar de una manera que de verdad es inigualable cuando llega el Señor a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu instrucción. Gracias, Señor, porque tú escribiste en nuestros corazones tu ley. Dice en tu palabra, allá en Eclesiastés, Señor, que tú lo hiciste todo perfecto en su tiempo y que tú pusiste en nuestro corazón la eternidad, sabiendo nosotros también lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos cuál es la esencia de tu carácter, pero Señor, te pedimos que nos enseñes más a través de tu palabra para que podamos vivirlo. Y ayúdanos, Señor, a vivir y a permanecer firmes en tu palabra, Señor, para que podamos ser sal, para que podamos ser luz, que podamos realmente entender cuál es la esencia de tu ley, para vivirla ahora bajo la gracia, pero vivir por amor a ti, respetando tu ley, Señor. Ayúdanos a ser luz, ayúdanos a ser sal, ayúdanos a compartir. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad en todo momento. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.